desde el ojo hasta el papel, y sordas palabras que conspiran incesantes contra mí, me llevan preso ante ti, sin argumentos, sin sentencias, sin oír. Hola a todos, pues vamos a continuar con el curso y seguimos viendo el mecanismo de Turing. Estamos persiguiendo posibles explicaciones para la morfogénesis y una de estas explicaciones la brindó Alan Turing en 1952 en el artículo de Chemical Basis of Morphogenesis. Ya habíamos empezado a hablar un poco de lo que se trata es de un sistema de reacción-difusión, dos ecuaciones de reacción-difusión con distintos parámetros de difusión. Y la diferencia de escala de esa, es decir, una es más rápida que la otra y una inhibe uno de los químicos inhibe la reacción y el otro la promueve. El inhibidor es más rápido que el activador y eso es lo que va a generar cierto tipo de patrones emergentes. Típicamente el tipo de patrón que nos vamos a estar encontrando es el siguiente, ¿no? Podemos tener espirales, motas o rayas. Pues vamos a ver un poco un análisis bastante somero de dos casos de la ecuación, poco para tratar de explicar de qué va el mecanismo que propuso Turing. Pues vamos a suponer primero que tenemos un estado estacionario y homogéneo. Es decir, tenemos difusión cero y tenemos un estado estacionario del sistema de reacción. A partir de ahí vamos a dar una serie de condiciones que debe cumplir el sistema para que ese equilibrio homogéneo se inestabilice bajo ciertas condiciones. En principio es estable y se va a inestabilizar bajo ciertas condiciones de los parámetros. Luego de eso, quiero ver un par de implementaciones. Una usando reacción-difusión, ¿no? Una solución numérica del sistema de reacción-difusión. Y el otro usando autómatas celulares. Básicamente estamos continuando con la idea de la vez pasada de usar un mecanismo tipo Greenberg-Hastings para modelar reacciones químicas. Entonces vámonos un rato al pizarrón y regresamos a la computadora. Entonces, pues vamos a ver. Teníamos el siguiente sistema. Bueno, hay que acordarnos, ¿no? U es el activador y B es el inhibidor. U va a cambiar respecto al tiempo como un coeficiente de difusión por el laplaciano de U más el término reactivo y lo mismo para B, pero con su propio coeficiente de difusión
y su propio término reactivo. El- la condición que va a determinar el mecanismo de Turing es que este sea de una escala más, de un orden de magnitud más grande que el del este, inhibidor, del activador, perdón. Entonces, eh, para tener bien planteado esto, necesitamos describir las condiciones iniciales. eh, que pues van a ser funciones eh, o distribuciones iniciales, ¿no? Que podemos llamar U0 de XY y B0 de XY, ¿no? Estas son distribuciones iniciales al tiempo t0. Eh, y esto con X y Y en cierta región del plano. Y lo que vamos a darle son condiciones de frontera de Neumann homogéneas. Es decir, que el flujo a lo largo de la frontera es nulo. O bien que nabla u punto n es igual a parcial de u respecto de n, donde n es el, si tenemos acá la frontera, n es el normal que apunta hacia afuera, ¿no? Este es igual que esto y esta, vamos a llamarle, perdón, bn, y lo que vamos a tener es que un es idénticamente igual a bn y esto es idénticamente 0, ¿no? Eso significa que el flujo se va a anular en la frontera. Ahora, primero vamos a irnos hacia una condición homogénea donde D1 y D2 van a ser 0 los dos, ¿no? Entonces, D1, D2 igual a 0. Y supongamos que bajo estas condiciones existe un equilibrio V estrellita con U estrellita positivo y B estrellita positivo, estrictamente positivos, y de tal forma que F estrella de V y G estrella de V pues se anulan las dos, ¿no? Simultáneamente. Entonces, si aproximamos de manera lineal U y B, pues hacemos el desarrollo de alrededor de U estrella B estrella. Tenemos este sistemita, ¿no? Es decir, la jacobiana del sistema. Y el sistema se va a comportar de la siguiente forma. Tenemos la línea de color azul va a representar a la G igual a 0, ¿no? Va a ser una cosa así. Va a crecer, perdón. Y podemos pintar una línea en color verde que represente a la F igual a 0.
Y este punto es el que estamos buscando, ¿no? Y este es U, este es B. Este punto S es el que estamos buscando. Y vamos a ver. Lo que vamos a tener es que vía lo que queremos estudiar es la estabilidad del sistemita, ¿no? Entonces, como queremos estudiar la estabilidad de ese sistema, pues vamos a tomar esa versión linealizada de la parte reactiva y vamos a meterlo como discretización como linealización de nuestro sistema de reacción difusión, ¿no? La parte difusiva es lineal, pero la parte de la reacción es la que es no lineal y entonces la tenemos que aproximar con la jacobiana, ¿no? Ahora, entonces lo que tenemos es el siguiente sistema. Coeficiente de 1, laplaciano de U, más F, le voy a poner FU estrella para que sepamos que es F parcial de F respecto de U, pero en el punto. Y lo mismo para las FB y GU y GB, ¿no? Por U más F estrellita B. Y para la parte del inhibidor, pues tenemos de 2 laplaciano de B más el GU estrella por U más GB estrella por B. Ahora vamos a suponer que U de X, Y, T y B de X, Y, T se pueden descomponer en una combinación lineal infinita, ¿no? Es una serie de términos de la forma E a la lambda T menos I por K punto R, donde R pues es XY y K es el vector de número de onda. Entonces esa descomposición, ¿para qué la vamos a usar? Pues vamos a tener que el punto es estable, el punto de equilibrio del sistema homogeneizado es estable, siempre que perdería la estabilidad si uno de los nodos pierde la estabilidad. Es decir, si el punto es estable inestable para uno de los modos, es decir, para un término de estos, entonces lo es para todo. Entonces, la solución completa lo es, ¿no? Es inestable en ese punto. Entonces vamos a suponer, aquí las WCs van a ser constantes.
algunas constantes, y lo que vamos a escribir es U de R y T como W1 de E a la lambda T menos I K punto R, y B de R y T como W2 de E a la lambda T menos I K punto R. Y de allí lo que vamos a tener es que lambda W1 o omega 1 es menos D1 por K2 W1 más F estrellita U por omega 1 más F estrellita B omega 2, y lo recíproco para el omega 2 o W2 D2 K2 omega 2 más G estrellita U omega 1 más G estrellita B omega 2. Entonces, estamos buscando cuándo se inestabiliza el punto, ¿no? Lo que queremos es encontrar un modo que lo inestabilice, es decir, una expresión de esta forma. Ahora, si esto ocurre, tendríamos que tener una cosa de este estilo, y lo que quisiéramos que pase es que lambda por la identidad más k, k cuadrada por la diagonal de los parámetros de difusión menos la jacobiana del sistema en U estrella B estrella por la matriz de las W's, sea cero, el vector de las W's, perdón. Este es pues es este sistemita, ¿no? Ese sistema tiene solución no trivial si y solo si el polinomio lambda cuadrada más D1 más D2 K2 menos K cuadrada, perdón, menos F estrella U más G estrella B por lambda más términos en K cuadrada es igual a 0. Ahora, esos términos en K cuadrada, ¿quiénes son? La delta de K cuadrada es la siguiente función: D1 D2K cuarta menos D1 GB más D estrellita, perdón, F de 2FU estrellita por K cuadrada más el determinante de la jacobiana en U estrella B. A esta de aquí se le llama la relación de dispersión de onda, ¿no? Ahora, vamos a tener un modo inestable siempre que se cumpla alguna de dos condiciones. Una vamos a ver que nunca se va a cumplir, y la otra pues vamos a ver qué pasa, ¿no?
Lo que queremos es que exista K cuadrada tal que pase una de dos cosas. O bien que FU estrella más GB estrella menos D1 más D2 por K cuadrada sea mayor que cero, o bien que la delta de K cuadrada sea menor o igual que cero, con que sea cero. De hecho, con que no sea positivo. Sí, no podría ser menor que cero, ¿no? Por el cuadradito. Entonces, este no va a ocurrir porque en principio FU, el sistema alrededor de U estrella B estrella, el sistema de reacción es estable. Entonces, vamos a ver cuándo se anula esa delta de K cuadrada, ¿no? Entonces, cuando esa delta de K cuadrada se anula, nos va a garantizar que el punto pierde la estabilidad en el sistema de reacción-difusión y entonces vamos a tener patrones, emergencia de patrones. Ese es en esencia el mecanismo de Turing. Eh, entonces, vamos a hacer eso rápido para ir a las simulaciones. Vamos a tener que delta de K cuadrada es igual a 0 si y solo si K cuadrada es igual a K cuadrada 1, 2, que es D1 G estrellita B más D2 F estrellita U más menos la raíz de 1 G estrellita B más D2 F U estrellita cuadrito menos 4 de 1 de 2 por el determinante de la jacobiana. Todo eso todo esto por 1 sobre D1 por D2 medio D1 D2. Ahora, K1 es igual a K2 cuadradas, ¿no? Si y solo si D1 por F estrellita B más D2, perdón, G estrellita B, F estrellita U al cuadrado menos 4 D1 D2 por el determinante de la jacobiana, se anula, ¿no? Este es igual a 0. Y eso nos da un parámetro crítico para las K cuadradas, ¿no? Una K cuadrada crítica si quieren, que justamente es donde eso se anula. D1 que B estrellita más D2 FU estrellita sobre 2 D1 D2 y esto positivo. Este de aquí va a ser un parámetro de bifurcación. Es decir, va a cambiar la estabilidad del punto de equilibrio homogéneo que supusimos que existe. ¿Qué es lo que va a pasar con ese parámetro crítico, con ese parámetro de bifurcación? Que la delta en esa K cuadrada crítica
se va a anular en su derivada. Y la segunda derivada de esa k cuadrada, pues siempre es 2 por d1 d2. Y esto es siempre positivo porque los dos parámetros d son positivos. Entonces, delta alcanza un mínimo global en k cuadrada crítica. Ahora, para las Ks, tales que esta es menor que 0, si la K crítica garantiza esta relación, entonces siempre podemos encontrar Ks entre K1 y K2 eh, tales que el, el, la lambda relacionada sea positiva, ¿no? Si la delta de k cuadrada es negativa, entonces la parte real del valor propio que nos interesa pues es positiva, y entonces las perturbaciones van a crecer con t, y el estado, la perturbación crece con t, y el estado estacionario pierde estabilidad. Y la distribución inicial se vuelve inhomogénea, pero ordenada. Es un desmadre organizado. Entonces, ese es en esencia el mecanismo de Turing. El juego entre activador e inhibidor producen esta dinámica de pérdida de la homogeneidad de la mezcla, y produce distintos tipos de patrones. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver dos ejemplos del Sayama y vamos a ver uno de NetLog. Entonces vamos a la computadora otra vez. Aquí vamos a usar el programa de Sayama, les comentaba. Okay. Aquí estamos en el directorio donde tengo guardados los programas de Sayama. Y tenemos aquí la versión en ecuaciones diferenciales del Turing, ¿no? Entonces, déjenme mostrarles el
cómo se ve el programa. Lo tenemos por aquí. Entonces aquí tenemos el Turing. Entonces, ¿qué es lo que hace ese programa de Turing? Otra vez les recuerdo, este sistema lo que hace es separar en tres eh, elementos la simulación del sistemita: observar, actualizar, inicializar, observar, actualizar. Y lo que realmente nos interesa es la actualización, ¿no? Pero vamos a ver. Aquí tenemos de entrada el espacio, el tamaño de la malla, que es de 100%. La resolución del espacio es, suponiendo que el omega que estamos agarrándonos es el cuadrito 0,1 por cruz 0,1, y la resolución de la parte temporal es 0,02, ¿no? Aquí los coeficientes de difusión son pequeños, ¿no? Y estos parámetros van a ser 1, menos 1, 2, menos 1.5, 1 y 1. ¿Cómo se ve el sistema? Se inicializa con un vector de ceros de tamaño 100 y 100. Y la condición inicial, ¿cuál va a ser? 1 más una cosa uniformemente distribuida entre 0.3 y 0, entre menos 0.3 y 0.3, que es un pequeño ruido en ambas condiciones, ¿no? Y vamos a dar de una vez nuestra matriz para actualizar, que van a ser de ceros también. ¿Qué es lo que vamos a observar? Pues cómo cambia U y B con sus matrices siguientes. Y eso se va a graficar con esta instrucción imshow, que lo que hace es pintar cuadraditos de la malla utilizando las matrices U y B. Los va a pintar de distintos tonos. Ahora, o del tono que correspondan a eso, ¿no? Entre 0 y 2. Esta es la función de transición de estado. Y lo que estamos haciendo es resolver la ecuación linealizada con el laplaciano, ¿no? Se hace esta aproximación lineal del laplaciano para U y para B, y lo que tenemos acá es la aproximación lineal de la parte reactiva. Ok, y este es el tamaño de paso de lo que va a enseñar el sistemita. Entonces vamos a ver qué es lo que va a hacer. Entonces, una vez que le damos para que inicie, tenemos esta ventanita, que es donde vamos a ver la simulación. Entonces le damos run
Y tenemos que esperar un rato mientras ocurre la mientras ocurre la reacción, ¿no? El, si se fijan, empiezan a verse ya algunas motas de color más claro. Y esos van a ser los patrones de Turing de nuestro sistema de reacción-difusión, ¿no? Básicamente lo único que se está haciendo acá es jugar con esos dos parámetros de 1 y de 2 y observar el tipo de reacción que se va teniendo. Ahora, habría que jugar un poco más con esos dos parámetros para ver qué otro tipo de patrones podemos formar. Es un proceso que se va tardando, ¿no? Apenas empiezan a ver los primeros patrones y llevamos 1300 pasos. Con el tiempo de cómputo que se está utilizando, ¿no? Ahí ya se empiezan a ver los patrones. Si cambiamos las constantes de difusión, tendremos otro tipo de patrón. Pero si no respetamos esa proporción entre D1 y D2, podríamos perder. O sea, perdemos los patrones, ¿no? D2 siempre tiene que ser más grande que D1. Pues ahí está. Ok. Entonces, si lo volvemos a correr, deberíamos tener un patrón muy parecido. Y ahí ya podemos empezar a ver cómo va otra vez surgiendo el patrón. Realmente no hay mucho más que acelerarle a se va a volver a tardar unos 1300 pasos. De hecho, no estamos viendo todos los pasos, ¿no? Estamos viendo de 50 en 50. Y ahí están de nuevo. Son motas, ¿no? Entre líneas. Entonces, es una implementación computacional de mecanismo de Turing. Ahora, vamos a ver una implementación en autómatas celulares usando los mismos programitas del Sayama. Y ahorita vemos una más. Entonces, lo que vamos a tener es ahorita vemos el código, pero lo que vamos a tener aquí pues es una malla de 50 por 50. Y fíjense en el tiempo que nos vamos a tardar en formar
algún tipo de patrón, ¿no? Este es un sistema en autómatas celulares. Y si corremos, ahí están patrones de motas en 11 pasos. No en 1300, sino en 11 pasos. Son el tipo de patrones que obtenemos con los parámetros como están dados ahorita de alta. ¿Y cuáles son esos parámetros? Entonces, ese también es uno de los programas de Sayama. Está como CA Turing. Aquí está. Entonces, lo primero que podemos modificar es el tamaño de la malla, ¿no? Pongamos 100%. Si lo guardamos y lo volvemos a ejecutar, por este lado, fíjense cómo tenemos una cosa bastante más fina, pero converge rapidísimo, ¿no? Sigue convergiendo rapidísimo a motas. Ahora, ¿cómo es la dinámica? ¿Cómo es la dinámica de esto? Tenemos una probabilidad inicial, es decir, una probabilidad de estar prendido o apagado de 0.5. Y tenemos estos parámetros RA, RI, WA, WI, que van a ser de alguna forma unos pesos. Y esencialmente el inicializador es como el de cualquier modelo en autómatas celulares. Tenemos estado 1, estado 0. Y ya, ¿no? Ese lo asignamos inicialmente dependiendo del init prop y un pseudo aleatorio que lanzamos. Y para observar, pues simplemente vamos a pintar la matriz que representa la matriz de estados, pues, de este sistema. Y cómo es la dinámica. Tenemos el estado actual, que es este config XY. Y se toma dx entre menos RA y RA más 1. Y dy entre menos RA y RA más 1. Acuérdense que RA es 1. Entonces, entre 0 y 2, digamos. Y NA es la configuración del vecino por y la combinación de los vecinos, ¿no? La configuración de los vecinos. Y NI, este es RI, ese son RI era 5. Entonces nos estamos tomando entre 4 y 6 todos los vecinos, ¿no? Es la forma de pedir el estado de los vecinos. Luego, fíjense que aquí NA y NI son 0 y luego los estamos poniendo como los vecinos que tienen cierto estado, ¿no? Son los estados de los vecinos, la suma de los estados de los vecinos a primera y a segunda, a primera y a segunda vecindad, ¿no? Estos NA es la primera vecindad y NI son la segunda vecindad. Y lo que tenemos es que vamos a comparar NA por el peso WA y NI por el peso WI. Y si este es más grande que si NA por WA es más grande que NI por WI, entonces el estado de la celda central pues es 1 y de otra forma su estado es 0.
Ahora, si cambiamos estos dos, digamos, este lo ponemos como 0.5, sigue siendo más grande que WI, pero pues vamos a ver si en algo cambia. Ya tenemos nuestra malla bien finita y vamos a correr el sistema y se homogeneizó, ¿no? Rapidísimo. Entonces vamos a volver a cambiar los parámetros del sistema y en vez de ponerlo muy pequeño vamos a ponerlo muy alto. Y ahí está. Aquí formamos otro tipo de patrón. Entonces va a depender de ese juego el, el, el cómo estamos, el qué tipo de patrón vamos a formar. Ahora vámonos a ver uno parecido a este en NetLogo. Eh, entonces, este es un modelito que viene en la parte de biología, en los ejemplos de biología, y que se llama FOR. Eh, Básicamente es también un modelo de autómatas celulares, pero que tenemos un montón de parametritos aquí. Eh, y básicamente es la misma idea. Tenemos una vecindad a primeros vecinos y una vecindad exterior. Tenemos una densidad inicial de blancos, que podemos ponerlo a la mitad, y una tasa, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que va a pasar? En este caso, pues tenemos que se homogeneiza rapidísimo, pero eso es por estos otros parámetros. ¿No? Ahí está. Esa es la versión que homogeneiza. Si aumentamos el radio exterior, se homogeneiza para el otro lado. Entonces vamos a bajarle a 4. Y ahí tenemos líneas horizontales como las de la cebra. Motas, líneas verticales, ¿no? Entonces tenemos distintos tipos de patrones en este mismo sistema. Vamos a ver qué es lo que estamos observando. Este es un código bastante más complicado de los que hemos estado viendo. Aquí tenemos vecinos exteriores y vecinos interiores, que realmente son elipses
con esos radios X y Y. ¿Y qué es lo que estamos poniendo? El color pues puede ser blanco o negro y se le da aleatoriamente, se le asigna aleatoriamente de acuerdo a esta densidad inicial, ¿no? Si la densidad inicial es la mitad, tenemos lo mismo, ¿no? O sea, el comportamiento final ya no depende de la densidad inicial, sino de este juego de parámetros, ¿no? De cuántas celdas tenemos como vecinos a segundo orden y a primer orden. ¿Cómo se recolorean estas cosas? ¿No? Aquí lo único que hace el Go es aplicar dos métodos. Uno es escoge un nuevo color, que es cambia tu estado al siguiente estado y recoloréate de acuerdo con ese estado. Entonces, el activador, que es la cuenta de los vecinos interiores con color blanco, y el inhibidor son los vecinos exteriores con color blanco. Entonces le llamamos diferencia a la diferencia entre activador y el inhibidor por esta razón, y que es como los pesos que estábamos usando en el caso de esa llama. Y si la diferencia es mayor que 0, entonces el nuevo color es blanco, y si la diferencia es menor que 0 es negro. Es decir, si gana el inhibidor o gana el activador, va a ser distinto el color. Estos son los reportadores, realmente no es muy importante, y ya. Entonces ese es el juego que estamos jugando aquí, ¿no? Bien. Entonces son dos formas de construir computacionalmente patrones de Turing. Ahora, una observación que puede sonar trivial, pero que es importante recalcarla aquí, es que ustedes se dieron cuenta, la versión de autómatas celulares converge mucho más rápido que la versión de solución numérica de ecuaciones diferenciales. Segunda cosa, podemos pensar que si de esa forma pudimos construir patrones parecidos a las pieles de ciertos animales, entonces se corresponde a un mecanismo realista. Pero no necesariamente. Estos morfógenos de los que habla Turing, de los que hablaron antes otras gentes y después, realmente se han reportado muy pocas sustancias que funcionen con ese mecanismo de Turing. Sustancias morfogenéticas que funcionen con ese mecanismo de Turing y que estén involucradas en la formación de patrones, ¿no? Pero hay una rama interesante en el estudio de estos mecanismos, y que es la parte del desarrollo, ¿no? Es decir, si ustedes corren un mecanismo de estos en una superficie, pues tienen otro tipo de comportamiento. Y si esa superficie cambia su tamaño, podría cambiar el tipo de patrón, como ocurre con ciertos animales. Esto lo han tratado de estudiar utilizando cambios de tamaño que involucren cambios en la curvatura. Hay quienes creen, Faustino Sánchez Garduño es uno de ellos,
y Rafael Barrio del Instituto de Física es otro, que estos cambios en la curvatura de la superficie, donde está ocurriendo el proceso de reacción-difusión de los morfógenos, eh, puede estar llevando a cambios en los patrones. Ahora, no, el problema aquí es no cualquier tipo de transformación en una superficie que cambie la curvatura va a llevar a cambios del proceso morfogenético. ¿Por qué? Porque hay cambios en la curvatura que son lineales. Y lo que tendríamos que estar buscando son cambios no lineales. Es decir, si nada más estamos inflando una esfera, lo único que está pasando con la curvatura es que está creciendo en la dirección radial. Pero si deformamos la esfera haciéndole un embudo en algún lado o le hacemos un agujero, que digo, los agujeros no ocurren mucho en la naturaleza, pero bueno, entonces estamos cambiando de otra forma la curvatura. Es más complicado computacionalmente, pero me parece que el camino para obtener otro tipo de cosas, ¿no? Las deformaciones continuas, aunque son interesantes, computacionalmente son más o menos sencillas de implementar. Realmente geométricamente no se está haciendo mucho. La curvatura está cambiando, pero está cambiando de una forma que la topología de la superficie no ofrece nada distinto y por supuesto que los patrones simplemente van a estar escalados. Entonces, hay bastante trabajo todavía abierto en este campo de reacción-difusión y de mecanismos de Turing, aunque hay un buen cúmulo de críticas a este acercamiento que podrían no estar completamente erradas, ¿no? Nos vemos en la siguiente sesión. Hasta pronto. My mom was a tailor. She saw my new blue